Bienvenidos a la serie Hacer familia, el matrimonio. Hoy vamos a ver el capítulo Los hijos y el matrimonio, camino de vida. Entre los temas que vamos a estar tratando están los siguientes. Primero, el catecismo, el punto 1653, dice lo siguiente: la fecundidad del amor conyugal se extiende a los frutos de la vida moral, espiritual y sobrenatural, que los padres transmiten a sus hijos por medio de la educación. Los padres son los primeros y principales educadores de sus hijos. En este sentido, la tarea fundamental del matrimonio y de la familia es estar al servicio de la vida. Segundo, la primera labor apostólica de todos los padres es su propio hogar y con su esposo o esposa. De nada sirve dedicar tu vida a los demás si tienes desatendidos a los seres más cercanos. El ejemplo es el mejor instrumento para transmitir en lo que creemos a nuestros hijos. Y por último, ¿cuál es el resultado de este deber que tenemos todos los cristianos de educar a nuestros hijos? El resultado es, de cada 4 hijos de familias practicantes, se pierden 3 al agnosticismo o al ateísmo. Eso significa que estamos perdiendo la batalla de las ideas ante la sociedad y el ataque del laicismo. En definitiva, los padres no podemos dar aquello que no tenemos. Por eso el Papa Benedicto XVI está insistiendo tanto en la formación, en conocer nuestra fe, para que la podamos transmitir. Sin más, pasemos al coloquio. No se vayan. Ahora regresamos. Bienvenidos nuevamente al programa. Pasamos a presentarles a un matrimonio que tengo el gusto de comentarles, que va a estar aquí para ayudarnos con el tema de los hijos y el matrimonio, camino de vida. Primeramente, Toni Garza de Vera, que es madre de 5 hijos, arquitecta por el TEC de Monterrey, directora, profesora y fundadora del Family Education Institute en Houston, Estados Unidos. Y José Ignacio Vera, su esposo, que es padre de 5 hijos, ingeniero industrial por Monterrey, es máster en educación familiar por el Instituto Mexicano de Estudios de la Educación. De hecho, tú, Toni, también eres máster. Y igualmente es profesor presidente y fundador de la Family Education Institute de Houston, Estados Unidos. Bienvenidos a los dos. Gracias. Voy a empezar por preguntarte a ti, José. ¿Qué aportan los hijos al matrimonio? ¿Es verdad que los hijos desunen? Fíjate que los hijos es el fruto del amor que se tienen los esposos. Y viene de ese don tan grande que nos da Dios de participar con Él en la actividad creadora. Entonces, los hijos son esa materialización del amor que se tienen los esposos. Entonces, en realidad, los hijos no desunen porque son el fruto de esa unión que tienen los padres. ¿Sí? Por otro lado, antiguamente se veía mal y se mataba a los niños que nacían imperfectos, por decirlo de alguna manera. Pero ahorita en la actualidad hemos visto que las familias, hemos visto muchas veces a padres y hermanitos cuidando a ese hermanito enfermo, viendo que en realidad unen muchísimo a la familia. En realidad, lo que desune al matrimonio es el egoísmo. Es llegar al matrimonio con la falsa expectativa de que yo vengo a recibir, no a dar, no a darme. Es interesante porque no hay que irse al antiguo. Hace pocos años y hoy en día se destruyen a los seres, a los niños que van a nacer y que tienen defectos. En España, por ejemplo, el 90 y algo % de los niños con síndrome de Down se abortan antes de que nazcan. Entonces, no es algo de la antigüedad,
es algo del día de hoy, ¿eh? Todo es, en cuanto más apartas la cultura cristiana de nuestra sociedad, abres la puerta a fenómenos monstruosos que van en contra de la vida y de los más débiles. Tony, ¿tener hijos te ayuda a ser mejor persona? ¿Y por qué? Definitivamente sí. Generalmente se piensa que son los padres los que ayudan a los hijos, pero la realidad es que los hijos nos ayudan muchísimo a los padres. Es impresionante ver cómo crece el matrimonio, cómo crece el padre, cómo crece la madre al atender a los hijos. Por ejemplo, me tocó ver hace poquito a un niño de 8 años mostrándole sus 354 fotografías a su papá de la excursión de la semana pasada. Piedras, palos, animales, y el papá encantado, ¿verdad? Seguro nos ha tocado también conocer a algún matrimonio que tiene muchísimos hijos. Y encantadores todos. Y la primera pregunta que sale es, ¿cómo le hace? ¿Cómo puede? Yo conozco a una amiga, ella tiene 12 con su marido, ¿verdad? Encantadores todos. Y es de lo más ordenada, eficaz en el uso de su tiempo, práctica. Claro, crecen. La familia crece, el matrimonio crece. Y además los hijos aportan muchísima felicidad al matrimonio. Sí, es interesante porque los hijos, ya cuando te casas, tienes que poner a tu mujer o a tu marido por delante de tus propios intereses. Y tu felicidad depende de la felicidad de tu esposo. En el caso de la entrada de los hijos, ya es que te olvidas de uno mismo. Es que es todo el rato estar pensando en ellos, estar pensando en darse a los demás, que en el fondo es el germen de nuestra felicidad con un espíritu cristiano. Y fácil no es. Problemas hay en todos sitios. Estoy seguro que ese matrimonio con 12 hijos pues habrán tenido sus problemas. Sin embargo, es tema de afrontar cualquier tema, ya sea bueno o malo, que te venga con espíritu cristiano, sobrenaturalizarlo, ofrecerlo y utilizarlo de manera positiva para, al final, acercarnos más al cielo. Tony, ¿hay que formarse para ser mejores padres? ¿Por qué? Definitivamente sí, hay que formarnos, hay que prepararnos, hay que adelantarnos. Si sabemos que viene ya la adolescencia, pues entonces a reforzar ese canal de comunicación con nuestros preadolescentes. Hay que fomentar actividades en las que les salga fácil y natural interactuar con los padres. Por ejemplo, el reunirse a ver un programa de televisión y ver que el padre aporta algún comentario positivo o negativo. Los hijos van aprendiendo de lo que van viendo en la actitud de su padre. Y hay muchas ayudas. Nosotros también podemos ayudarles a que se fortalezcan en su carácter. El padre ayuda muchísimo en eso, él no consiente, eso es muy bueno, ¿verdad? Hay que exigirle a los hijos. Por otro lado, también hay que ver qué es aquello que más les gusta, qué es aquello que saben hacer bien. Hay que motivarlos a hacer aquello, porque eso los va a ayudar después a poder salir de sí y aportar a los demás, ¿verdad? Muy bien. Tú nos acabas de dar la visión como madre. Yo, José, te voy a pedir que nos des la visión como padre de la misma pregunta. Sí, fíjate que en la vida profesional uno se prepara, estudia sus estudios, su carrera, etcétera, etcétera. Se mantiene al día en las cosas como van cambiando, cambia la tecnología, cambian las técnicas y uno se prepara. O por ejemplo, si vamos a preparar un viaje, una vacación, la planeamos meses antes y compramos los boletos de avión o lo que sea necesario. Hacemos todo un planteamiento y vemos las mejores opciones. Al momento en que Dios nos da el don de ser padres, también nos da la responsabilidad de cuidárselos ese tiempo que los vamos a tener con nosotros. Porque los hijos son de Dios. Nosotros tenemos como encargo un cierto tiempo y nada más. Entonces, para poder cumplir con esa responsabilidad, tenemos la obligación de ser muy profesionales, de prepararnos, de echarle muchas ganas. ¿Sí? Entonces, en realidad, sí, debemos de prepararnos, debemos ser muy profesionales, debemos hacer
un trabajo hecho con mucha alegría, cara a Dios, que finalmente es el que nos hizo el encargo, y sabiendo que, aunque Dios nos dio esa responsabilidad, nos da los medios para poderla realizar. ¿Hace falta inventar? Un poco de creatividad, sí, y mucho de aprovechar lo que ya existe. Hay mucha experiencia acumulada, entonces vale la pena, y esa experiencia puede estar desde los abuelos, los padres, otras familias, escuelas de familias. Vale la pena ese formarse de una manera muy profesional. Es una Vosotros gran acabáis responsabilidad. de fundar las escuelas de familia en Houston, que entiendo es la primera que se funda oficialmente en los Estados Unidos. ¿Qué os llevó a hacerlo? El gusto por ofrecer a la gente la oportunidad de formarse y de poder formar mejores familias. Lo que pasa es que nosotros lo vivimos. Nosotros participamos en una escuela de familia como alumnos hace muchos años cuando nuestros hijos estaban chiquitos. Y la diferencia fue enorme, enorme. Realmente lo sentimos. Cosas que sentíamos complicadas se hicieron mucho más llevaderas. No voy a decir sencillas porque sencillo no es, pero mucho más llevaderas y mucho más realizables. En muchos casos es sentido común la educación. Lo único que nos olvidamos de aplicarlo o no le damos la importancia que realmente tiene. Tú, Tony, ¿qué sacaste de la experiencia? ¿Qué estás sacando de la experiencia de la escuela de familia que acabáis de montar en Houston? Pues que la gente está encantada, que la gente realmente, todos tenemos esa intención, queremos educar bien a nuestros hijos, es lo que más queremos, que sean muy felices, que lleguen al cielo, eso ni dudarlo, pero muchas veces no sabemos cómo. A veces falta una pequeña orientación por ahí, pero ese mismo amor, ese mismo cariño nos lleva a buscar esos medios. Y cuando se nos presenta la oportunidad, pues la tomamos, la agradecemos. ¿Cuál sería el pilar de la escuela de familia? ¿Qué metodología utilizáis para ayudar a los padres a educar a sus hijos? La prevención, llegar antes. Llegar antes, es educar en las virtudes a cada uno de los hijos dependiendo del periodo sensitivo en que se encuentra, porque como tú sabrás, hay etapas en la vida del niño en la que físicamente están más dispuestos a aprender algo, por ejemplo a caminar, por ejemplo andar en bicicleta entre 4 y 7. Si te pasa la edad no quiere decir que no vas a aprender, significa que te cuesta más trabajo. Lo mismo sucede con el intelecto, el aprender a leer, lo mismo sucede con las virtudes también. Entonces, si nosotros aprovechamos ese periodo sensitivo por el cual está atravesando ahorita el hijo y que realmente le va a salir muy fácil el ser ordenado o muy fácil el ser generoso o hacer amigos, pues ahí es donde aprovechamos el tiempo, ¿verdad? Claro, pero para eso hay que conocer y hay que estudiar. De ahí la magnífica labor que estáis y vais a empezar a hacer en Houston. Y es una experiencia que tuvisteis hace ya mucho tiempo, como tú decías, José, en México, en Monterrey. Exactamente, en Monterrey hace 12 años aproximadamente. Nuestro hijo grande estaba chiquito todavía. Entonces nos tocó verlos crecer en el antes y en el después, y por supuesto los más chiquitos, pues les tocó parejo todo. Inclusive ya ahorita nos toca ver a nuestros hijos grandes haciendo lo que nosotros hacíamos con ellos, la manera en la que usábamos para motivarlos, haciéndolo con sus hermanos chicos. Y eso la verdad es muy satisfactorio, porque están aprendiendo a hacerlo con sus hermanos, preparándose para la vida en el futuro. ¿Utilizáis en estas escuelas el método de planes de acción? ¿En qué consiste un plan de acción? Bueno, un plan de acción consiste en, por ejemplo, si yo lo que quiero es desarrollar el hábito del orden, ¿no? La virtud del orden. Pues me fijo, el periodo más, o sea, el mejor periodo, la mejor etapa para los hijos es de los 0 a los 3 años. Si tengo a mi niño chiquito, entonces pues lo pongo a clasificar calcetines, o cada vez que subimos en escalón vamos contando, o cada que llego pongo los zapatos en su lugar. Y si de repente a la mamá se le olvida, dice, mamá, gracias, se agradece. Es una lucha constante, no necesitamos tener nosotros como padres la virtud que queremos inculcar en el hijo, pero sí nos tienen que ver luchando. Yo lo que veo es que estas escuelas, la práctica
es con tus propios hijos. No te metes en un mundo ficticio, no te metes, sino que son tus hijos con los cuales pones en práctica todo lo que vas aprendiendo en estas escuelas, ¿no? Así es. Muy bien. Tony, ¿tiene sentido un matrimonio sin hijos? Definitivamente sí. Así como el hombre no necesita a la mujer para ser hombre, el matrimonio no necesita a los hijos para ser un matrimonio. El no tener hijos no le resta valor al matrimonio. Sin embargo, pues claro, los hijos son un gran don, ¿verdad? Y las familias los matrimonios que no pueden tener hijos, pues esa necesidad, ese gusto de dar, pues lo pueden conseguir volcándose en la familia, en los sobrinos, en los vecinos, no sé, en la parroquia. Nosotros tenemos la fortuna de conocer algunos matrimonios que no han podido tener hijos, y es edificante ver cómo tratan a los sobrinos, los invitan al fútbol, les organizan vacaciones. Incluso uno de ellos, él y su mujer reúnen a todos sus ahijados una vez al mes, los llevan a misa y luego a comer. Qué bien, qué buena idea. Porque de esa manera está haciendo una labor apostólica con sus ahijados, y que se relacionen más entre ellos, promoviendo una actividad espiritual, que es la misa, que es el centro de nuestra vida, y luego pues celebrándolo con una comida posterior. Muy bien. De hecho, es interesante porque en la historia tú encuentras ciertas civilizaciones donde para que un matrimonio se considerara válido se necesitaba la procreación de un hijo. Y es el cristianismo el que nuevamente dice que no, que la dignidad de las personas no está en el hecho que tengan o no tengan un hijo, que la dignidad está en ellas mismas, porque somos hijos de Dios. Y el matrimonio, en el caso del cristianismo, se hace matrimonio una vez que está consumado el acto, pero no tiene nada que ver con la generación, con el nacimiento de un hijo. Eso, de alguna manera, nuevamente la Iglesia Católica defiende la dignidad de las personas independiente del resultado de la acción que están realizando. José, ¿cuál es la importancia de la unión matrimonial en la educación y formación de los hijos? Es muy importante. Fíjate que, primero, para la parte de la educación y la formación, es importante que el matrimonio esté junto en el sentido físico y espiritual. Cuando una pareja se separa, es mucho más difícil educar al hijo, porque va a recibir de dos lugares distintos la formación, y muchas veces inclusive con opiniones encontradas. Entonces es importante que estén juntos, y de preferencia, y si se puede, juntos también en el tiempo, aunque no estén separados, que se dediquen tiempo juntos. Por otro lado, que estén de acuerdo. Ya están juntos, ok, ahora sí, que estén de acuerdo. Eso que decíamos de que es importante formarse, también ya en el día a día de la formación de los hijos es importante que la pareja esté de acuerdo. Que no vean los hijos discutir a los papás sobre un tema relacionado con el hijo. Es importante que ese ponerse de acuerdo sea en privado, para después llegar con el hijo con una sola postura, que no suceda lo típico que el hijo dice, papá dijo no, a ver si mamá dice sí, o al revés. Entonces es importante, están de acuerdo y el tema es clarísimo y es por aquí. Y tercero, y es el más importante, que el amor que se tienen sea evidente, que se note que la pareja se quiere, que el matrimonio se quiere, que sea ese reflejo que Dios nos tiene hacia los hombres, que los hijos lo vean reflejado en sus padres. Dar el apoyo también inclusive en el término de la autoridad. Eso es, al final el matrimonio es un proyecto. Es un proyecto precioso en el cual estamos colaborando en la creación con Dios nuestro Padre. Y es importante que se haga de una manera intencional, inteligente. Yo en mi caso, recuerdo cuando los niños eran pequeños, que antes de abrir la nevera para tomar algo, un Coke o cualquier cosa, yo le pedía permiso a mi mujer. Y mi mujer me decía, bueno, por supuesto, es tu nevera. Y lo hacía para que los niños se dieran cuenta que mi mujer mandaba en casa, y que yo como padre le pedía autorización para una cosa tan sencilla como puede ser abrir una nevera.
Y el mensaje es, estaba tratando de fortalecer la autoridad frente a mis hijos de mi mujer. Y el otro caso contrario, yo he trabajado mucho tiempo fuera de casa, pues mi mujer, hablarle con entusiasmo acerca de papá, papá está llegando, papá nos va a hacer, hay que preguntarle a papá este tema, a ver qué opina. Pero eso hay que hacerlo de manera consciente. Son cosas de sentido común, porque educar no es cosas raras, es utilizar la propia naturaleza del hombre, sentido común, y ponerse en la práctica. Pero como decíamos de las escuelas de familia, ahí te enseñan la metodología para usar lo que ya tenemos. Muy bien. Tony, ¿qué es lo que más nos importa que aprendan nuestros hijos? Que aprendan a amar a sus padres, a sus hermanos, a sus abuelos, a sus compañeros, que aprendan a amar a Dios. La vida sin Dios es muy amarga. Y pues hay que darles a los hijos todas las herramientas posibles para que puedan llegar al cielo. Y pues a veces lo que pasa es que queremos... Ahí entra el ejemplo también, ¿no? Claro. El ejemplo de los padres. Tú quieres que tus hijos hagan oración, más vale que te vean hacer oración. Si tú quieres que tus hijos se confiesen, más vale que te vean confesar. Yo tengo muchos amigos que, bueno, que sé que se confiesan todas las semanas, pero a veces no se confiesan en un sitio donde sus padres, sus hijos, les puedan ver. Entonces le digo, muy bien, ¿tú te quieres confesar con cierto sacerdote en un sitio donde tus hijos no te pueden ver una vez por semana? Perfecto. Pues entonces, una vez al mes, te tendrás que confesar 2 veces a la semana. ¿Por qué? Porque cuando vayas el domingo a la parroquia o cualquier otro sitio a misa, que te vean tus hijos ponerte a la cola de la confesión. Es un punto muy importante, el ejemplo, lo que tú comentas. Importante que recen, pues que nos vean rezar y que lo hagamos con respeto, porque ellos imitarán luego eso. En el caso de padre, la oración de la noche, ponerte al lado de la cama de tu hijo de rodillas y que te vean hacerlo. No es tu costumbre, pero que te vean. De esa manera van a ver, oye, papá se arrodilla frente a un ser superior. Y eso de pequeños les queda muy grabado. La madre ya lo hace, por eso no se lo digo a la madre. Eso que tú dices es muy importante. Fíjate, lo que pasa también es que a veces nos perdemos un poco y nos enfocamos en que aprendan a un deporte y que aprendan a un idioma y que aprendan clase de piano y que aprendan 1000 cosas. Nos saturamos y a la hora de la hora se nos olvida hacer eso, lo importante. Muy bien. José, ¿hasta cuándo pueden los padres influir en los hijos? Fíjate que en muchas culturas se piensa que a los 18 años o a los 21 o a la edad que se considere mayoría de edad en el país o en la cultura. También se piensa que cuando el padre muere, pero la realidad es que la influencia de los padres termina cuando el hijo muere. Porque aún en los casos en los que el hijo tiene a sus padres que ya murieron, siguen todavía la manera en la que lo educaron y que lo formaron, sigue pensando el hijo, ¿qué haría mi papá? ¿Qué diría mi mamá? Aunque ya no estén con él, eso por un lado. Pero por otro lado, los católicos sabemos que a través de la comunión de los santos participamos de la vida de los que ya no están con nosotros. Y sabemos que nuestro padre que ya no está aquí, o nuestra madre que ya no está aquí, sigue pendiente de nosotros, sigue abogando por nosotros ante Dios, sigue buscando la manera de ayudarnos y de concedernos favores. Muy bien. Yo os voy a pedir, antes de terminar, que digáis a nuestra audiencia qué punto os gustaría resaltar de lo que hemos estado comentando. Yo te pediría a ti, Tony, si quieres empezar. Pues recordar que para el matrimonio los hijos son un don maravilloso. Hay que estar abiertos a la vida. Es lo mejor que nos puede pasar dentro del matrimonio. Y lo mejor que le puede pasar a los hijos es nacer dentro de un matrimonio. Y todo eso cobijado por el amor de mamá, papá, los hijos, los hermanos y Dios nuestro Señor. Muy bien. José, ¿algún comentario que quieras dejar a nuestros televidentes? Sí, nada más recordar que Dios nos dio la responsabilidad de estos hijos, de educarlos y de formarlos, pero también nos dio los medios para realizarlo. Pero es muy importante que nosotros pongamos mucho en nuestra parte.
no se nos olvide, como se dice por ahí, a Dios rogando y con el mazo dando. Hay que echarle muchas ganas y mucha alegría. Muy bien, pues yo quería comentaros también el hecho y felicitaros por la labor que estáis haciendo en Houston con las escuelas de familia, que creo que es un ejemplo que inclusive podrá el día de mañana pues propagarse por otras ciudades norteamericanas. En la actualidad se están dando estos cursos principalmente en español. Sí, ahorita están en español. Vale, sí. muy bien. Pero tenéis planes de llevarlo al Sí, inglés. También, sí. Hay un grupo muy lindo que está trabajando. De gente apoyando. Fenomenal, la verdad es que os felicito y ya pues nos toca cerrar el programa. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y recuerden, defiendan su fe y estén muy orgullosos de su Iglesia Católica.